La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. El Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación de los pobladores de estas regiones. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos, en complicidad con los intereses de Buenos Aires. A estos se les cedía enormes cantidades de tierras fiscales, lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias y pueblos vitales para la organización de un Estado provincial. A finales de 1890 se delimitan las fronteras del territorio nacional del Chaco Austral. Hacia 1905, el territorio es atravesado como el resto del país por el silbato del ferrocarril, que ahuyentó al nativo y originó pueblos y fábricas y avance, pero a costa de la explotación del hombre. En 1907 ya existía un asentamiento de pequeños hacendados al norte del fortín Cabeza de Tigre. Ese asentamiento más tarde se lo conocerá como Villa Ángela. En 1908, a raíz de una gran sequía en la zona del Tapenagá, donde don Carlos Gruneysen poseía campos y hacienda, decide explorar hacia el oeste de Charaday, en busca de agua y mejores pastos. También impulsa a este hombre la búsqueda de enormes extensiones de tierras fiscales y de la existencia en las mismas de una gran riqueza forestal. Estos datos se conocían dado al estudio realizado por la empresa de ferrocarriles inglesa y francesa, que a principio del siglo XX realizó el trazado de las vías que se ejecutaron entre 1905 y 1930. Así, gracias a la sequía y algún que otro favor de parte de los funcionarios, el Estado vende una extensión de 50.000 hectáreas de tierras a don Gruneysen en pos del progreso, instalando en el medio del monte chaqueño la estancia La Suiza. La construcción de la misma culmina en 1909, contando en esos momentos con otros pobladores de vecinos como la familia Pellerano o Bueyes, a las cuales por supuesto el Estado Nacional no les fue tan favorable como con los dueños de la Suiza en cuanto a la extensión de las tierras. Es así que en esa gran extensión también se le dio dominio sobre una gran comunidad de nativos que escondían celosamente un tesoro invaluable para la época, la madera de quebracho, que producía durmientes y un producto nuevo llamado tanino u oro rojo, componente clave para las curtiembres, ya que el cuero era la estrella de la industria. El material sintético no se había descubierto todavía. Al mismo tiempo que Gruneysen se aventuraba amistosamente en sus nuevas tierras, el gobierno nacional concesiona a la empresa francesa de ferrocarriles el ramal que llegaría a este lugar conocido en ese entonces como el paraje Kilómetro 95.
Al cumplirse 100 años de la Revolución, el 25 de mayo de 1910, se funda Villa Ángela. A esta empresa, Gruneisen la realiza en sociedad con Julio Martín, el cual tenía gran experiencia con el quebracho y los obrajes. Él, además de proveerle de madera de sus obrajes para la poderosa forestal argentina, desde Rosario envía a el noble gobierno del territorio nacional del Chaco Austral el plano del nuevo pueblo y la futura estación a escasos metros de la futura fábrica de tanino. Este nuevo plano se alejaba del emplazamiento original demarcado por los agrimensores del Estado Nacional por más de 1000 metros. Se dice que Julio Martín y Carlos Gruneisen se conocían desde antes, ya que ambos pertenecían a una logia en la cual, entre las cosas en común que tenían, es la de llevar el progreso a los lugares inhóspitos y la creación de pueblos. Es así que el nuevo pueblo llamado Villa Ángela se debió, según ellos, al nombre de la esposa de Martín, Ángela Juste. Los Gruneisen llegaron al fueron dos, Zambero, perdón, Arasuru y Hawaiano. Bueno, esta dos comparsas, que bueno, ahora después les voy a contar un poquito la historia de cómo se inicia el carnaval aquí. Tuvieron gran cantidad de integrantes que han desembocado en 5 comparsas, porque algunas de las comparsas son desprendimientos, como la nueva, de otras comparsas mayores que obviamente ya tenían armados sus cuerpos. Ha habido separaciones de la comparsa hawaiana y de la comparsa Arasunu y la comparsa Bahía que han dado el armado de estas comparsas. Obviamente, a través de su historia, los carnavales de Villa Ángela han sido renombrados en todo el interior del Chaco. Por supuesto, la capital, que obviamente se le ha ostentado a través de un decreto y la tiene General San Martín, siempre ha sido muy historiada por Villa Ángela, ¿no? En donde tal vez no sea la capital, pero sí son los carnavales más lindos del noreste, o uno de los más lindos y obviamente el más lindo del Chaco. Uno de los que, hay muchos que han impulsado el carnaval, pero en la década del 2004, anterior, en la crisis del 2001, estuvo cortado el carnaval unos años, y el que retomó esta idea de volver con los carnavales es el actual gobernador de la provincia, Oscar Domingo Pepo, que en su momento era intendente, y allá por 2004 decidió arrancar nuevamente con los carnavales nuevamente. Ahí la cámara, no sé si puede tomar, está tomando un carro. En ese carro viene Gerardi, un actor de acá de la comunidad de Villa Ángela, y por supuesto, obviamente, también está haciendo como una especie de embajador, de rey de la selva, ahí en el carro de Zambero, el primer carro que tiene esta comparsa. Así que bueno, ahí está llegando también autoridades al Corsoro Mayor, como por ejemplo son los ministros. Hoy va a estar presente el gobernador del Chaco, aquí para inaugurar el Corsódromo oficialmente.
En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo, hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo. Lo que sí, un poquito de calor, ¿no? Deportivos, la gente sentada en la puerta de sus casas, saludándote, agitando una bandera, tomando mate. Los vecinos que nos saludaban desde sus casas en ese acceso norte que comunica con la Ruta Nacional número 95, que ha quedado espléndido. Vamos a ir a ver la segunda parte de este mapa musical y cultural, en donde en esta nueva emisión distintas personalidades de allí, de Villa Ángela, nos cuentan su relación con el relato humorístico, con la música, con la poesía. Así que vamos a verlo y después seguimos aquí en vivo en Argentina. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. La voz que acabamos de escuchar es la de uno de los tipos más queridos del humor argentino, don Luis Landricina. Nació en Chaco, Villa Ángela para más datos. Hacia allí fuimos, a conocer a su gente. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez, soy escribano, me dicen Carancho Ramírez. Yo escribí una historia sobre Villa Ángela en función de considerar importante ese sujeto anónimo que hay y que a veces no lo valoramos. Y ha sido nuestros padres, nuestros abuelos. Carancho Viejo, mi padre, era un taninero humilde de jornadas largas y salario escaso. Talaron su historia junto a los quebrachos. Hoy no existe el árbol, ni el hombre, ni el humo, ni su fábrica, ni el pito guampero, ni su sindicato. Villa Ángela es un pueblo de gente alegre, que canta, baila y cuenta muchos cuentos. Si alguien me preguntara mi origen, mi lugar, en Chile viene el pecho, nombraré mi ciudad,
argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden luce el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden luce el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pidan lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pidan lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Chaqueño de corazón, chaqueño de corazón.
La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libre. La canto con alegría, la tarantela que desde Italia trajiste un día. En armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos. Y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. ¿Ya te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morí por verla, ¿eh? Se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera, que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. ¡Por Elisa! ¡Por Elisa! La viruela, próximamente. ¿Decidieron qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a pasar el Día del Amigo? Pero ese hotel no está embrujado. Ay, por favor.
No, deja con eso que está embrujado. Por la amistad. Por la amistad. Mejor nos organizamos. De todas maneras, los fantasmas no van a venir para el Día del Amigo. Por la casa, más o menos. Siempre fuiste un cagón de mierda. ¡Lo voy a matar a todos, pendejos de mierda! Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. Llamado por el señor Luigi Vicentín, que lo va a entregar y nos va a explicar en qué consiste. En realidad la idea principal era hacer un homenaje por esta fecha y qué mejor era hacer una entrevista a los ex trabajadores de la fábrica. Y en esta ocasión salieron a la luz, como ahora, varias vivencias que hicieron que mi video documental tenga una experiencia extraordinaria.
granja de extracto de tanino, ubicada al sudoeste a 280 kilómetros de la ciudad capital, Resistencia, en la provincia del Chaco, y a 40 kilómetros del paralelo 28. Su historia remonta hacia el año 1902, cuando don Carlos Grunensen realizó expediciones en el territorio del Chaco. En el año 1905 se extiende el ramal de vías férreas, traídas desde Santa Fe a Resistencia, y en años posteriores se prolonga hacia donde más tarde crecía Villa Ángela. Mil caminos en Montes Solazón, Cachape y Tarino, chimenea y sudor, símbolos de aquel tiempo de esperanza y amor. En el año 1908, los señores Grunensen y su socio Julio Martín adquirieron tierras y 500 cabezas de ganado criollo, y el 25 de mayo de 1910 se funda la ciudad de Villa Ángela. En el año 1917 se crea la Chaqueña, Sociedad Anónima, y por 1925 se instala la fábrica de extracto de quebracho. Se volvió taninera, Zucarelli, Moreira, del mismo Arroza y Gor, fueron ellos testigos de los días de esplendor. Arturo Grossetti, nacido en Tartagal, provincia de Santa Fe, el 29 de julio de 1924. Vine a Villa Ángela el año 58. Entré como jardinero acá porque traje un certificado de la forestal. El señor Lugo, que era jefe de oficina en ese entonces, y me dijo que sí, que me daba trabajo para reservarme, porque la Cahuile tenía hasta el 42 más. Y entonces me reservaban a mí porque estaban prolongando la vía que llegó hasta el Lote 1. 84 kilómetros de vía. Había entonces. Y la fábrica empezó a producir el año 1925 y terminó de funcionar el 22 de julio de 1983. El ferrocarril era parado más o menos el año 70. Porque ahí, el 68, se hizo la función entre Indonor y Chaqueña. Entonces se decidieron a levantar toda la vía, porque decía que no servía la vía. Entonces achatada, qué sé yo. Los difusores estaban allá contra esa pared, había una hilera, eran 8 y 8 de este lado. En el medio había una cinta, descargaban los difusores y llevaba la serrín agotada a las calderas. Las calderas lo consumían como combustible. ¿Me entendés? Que es la que está allá, ¿no? Que es la que está allá, desmolida ya ahora. Están los escombros, ¿no? Molino Parma se llamaba. Y hacía el molido fino, que es como, viene a ser como el cacao, ¿viste?
finito. ¿Cómo se Y, llama el producto? tanino de soluble. Ya embolsado, ¿viste? ¿Con qué se lo trata? Sí. Ese es el canal de retorno. Porque el tanino, propiamente dicho, trabaja todo con proceso de agua. Se gastaba para 1500 bolsas en 24 horas 1.200.000 litros de agua. Así que imagínense lo que era, ¿no? Y ahí había 2 motores, caballos, 2 motores. Eléctricos, exactamente. Y eso levantaba ¿Esa fosa? el agua, levantaba el agua a la fábrica, a las calderas, ¿no es cierto? Sí. Que la serrín que molía los motores, la serrinera, lo elevaba arriba de las cocinas. Había un espacio que se acumulaba las serrines. Y cuando había que cargar los difusores, la cargaban con pala, ¿viste? Porque forma un embudo. Solo se abre una puerta y se llenaba solo los difusores. Y ahí era por donde pasaba la serrín, ¿no? Sí, por acá hay una cinta. Una cinta transportadora. Sí, transportadora. Trata con bisulfito y otros compuestos tánicos. Larga y bella, antes que salga el lucero, me despiertan las estrellas. Te diriges al corral para los bueyes unir y te vas a trabajar, la ley del cobre a cumplir. Si tu sombrero es de paja, de lona y tu chiripa, si nueva es la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada descarga tu cachapé. Trabajo para cumplir mi destino, llevo pesados rollizos para sacar el tanino. Yo conozco todo el Chaco, nadie se acuerda de mí, mi consuelo es chupar caña y cantar el guaraní. Si tu sombrero es de paja, lo que tu chiripa, si nueva es la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada descargar tu cachaplé. Yo soy Emiliano Vera. En la fábrica de tanino yo ingresé el 2 de junio de 1958. Así que al tercer día recién encontré ubicación en el piso de acerrín, que era el depósito, la parte alta de la fábrica, donde se almacenaba aproximadamente 125 toneladas de acerrín. Y de ahí había que cargarlo a los difusores. Había 16 difusores que más o menos cargaban 5.000 kilos de acerrín cada difusor. Y se trabajaban 6 horas más o menos. Ahí trabajé aproximadamente un año. Y entonces me cambiaron de vuelta, pasé a la sección cocina. Se llaman cocina, que es la sala de difusores donde se cocina el acerrín. Ahí nada más que cuestión era de abrir y cerrar válvulas
Trabajaba 8 horas en turno, donde trabajé aproximadamente 2 años, pero yo era joven, quería aprender un oficio, entonces solicité que me pasaran al taller. Que yo quería aprender un oficio. Llega el ingeniero Merville, mandó una carta a la gerencia a Buenos Aires, y de allá entonces estaban todavía los señores, los fundadores, don Carlos Bruneisen y su hermano Ricardo. Entonces de allá le dijeron que sí, que me pasara inmediatamente al taller. Así que un día vino el ingeniero Merville, me mostró el telegrama que le mandaron y al otro día ya pasé al taller. En la sección cobrería, que entonces había sección cobrería porque la fábrica estaba compuesta prácticamente todo lo que era cañería, depósito, tubería, donde tocaba el tanino, era todo de cobre y bronce. Y fíjese cómo el señor Arrozaigor se enojó tanto con el ingeniero Merville que lo despidió por ese motivo. Pero yo quedé en el taller. Cuando se quemó la fábrica, que volvió a marchar, entonces ya desapareció la sección cobrería porque todo lo que era cobre y bronce se suplantó por acero inoxidable, que era el único material que resistía a la corrosión, ¿no es cierto?, del tanino. Como el tanino estaba compuesto con ácido y otros materiales que otro material no resistía al tanino, entonces se suplantó todo por acero inoxidable. Entonces pasamos a ser, los que éramos cobreros y trabajábamos en cobre y bronce, pasamos a ser oficial de mantenimiento. A partir de ese momento, ¿no es cierto?, y hasta el final, que yo estuve hasta que cerró la fábrica, fui oficial mecánico de mantenimiento. Mi nombre es Godofredo Rule. En el 1942 de mecánico. Sí. Era la chaqueña, ¿viste? Ahora es Indunor. Habían 2 máquinas grandes que daban vuelta a toda la transmisión de la serrinera, ¿viste? Donde molían los palos. Una inmensa polea, ¿viste? No sé. Y es el que con cordeles transmitía a la transmisión de la serrinera, ¿viste? Y es el que daba vuelta a los tambores con las cuchillas. Y ahí con los hinches eléctricos transportaban de la vía, de las chatas al tambor de la serrinera. La máquina había 2 y estaba por una pared y después la otra estaba una tosi, con su dínamo, ¿viste?, que transmitía la corriente para toda la fábrica. Esa era independiente de la corriente de acá. Las 2 máquinas, bueno, una marchaba para la corriente eléctrica y la otra estaba de reserva, la Bordón, esa era la Bordón. Sí. ¿Y la principal? La principal era la Eschervich. Esa era la transmisión, la principal. ¿Esa tiraba la serrinera? Tiraba con cordeles, ¿viste? No con correas, sino con cordeles. Con correa y volante hacían marchar el tambor. Mano a la hora de meterse todo el mundo ahí a desarmar y a reparar. Todo se reparaba ahí. No se hacía hacer nada afuera. Sí. Sí. Un tono. Sí, se desarmó, ¿viste? Y ya la máquina estaba desinflada. ¿Qué máquina era? La Eschervich. Y mano a la obra y ahí se desarmaba, los repuestos estaban, los pistones y los aros, todo nuevo, faltaba la torneada porque se hizo como una panza dentro del cilindro, ¿viste? Del desgaste, se hizo como una panza dentro y entonces
Ese es el torno lo construimos nosotros ahí, el torno para rectificar el cilindro. Y después vino la torneada, ¿viste? Se colocó el pistón con los aros nuevos y vía otra vez. Marchó bien. Contaba con sala de máquinas propias, máquinas generadoras de electricidad de enorme tamaño y capacidad, los cuales giraban a 70 revoluciones por minuto. Contaba con enormes calderas que trabajaban con 10 y 12 de atmósfera de presión, talleres de reparación, planeamientos, depósito de materiales, laboratorios, sala de primeros auxilios, baños, cambiadores, oficina para administradores, casa para empleado, gerente y jefe de fábrica. Contaba con estacionamiento propio para los 3 trenes que recorría más de 200 kilómetros de vías que se extendía desde Villa Ángela, pasando por lo de Sorriba, Guagni, Orsolini, hasta el 42 hacia el norte y desde allí a la estancia de La Manuela, a 40 kilómetros al sur de Villa Ángela. Existían además en la fábrica potabilizadores de agua, aserradero, balanzas, represa con capacidad para 1 millón de litros, depósito para materia prima, 30 camiones con chofer y 2 ayudantes, 800 empleados en planta, 3.000 lecheros, 100 personas con familia en las 45.000 hectáreas de campo, 30.000 cabezas de ganado y 3 estancias, la Suiza, San Ricardo, la Elena, que se extendía hasta Santa Fe. Lo de esta empresa fue que añadió a su producción de tanino y hacienda un fuerte régimen de colonización, el cual fue recibido en nombre de inmigrantes que compraban las tierras con excelentes financiaciones. Así el colono inició su rápida transformación a lo que es hoy la agricultura y ganadería en los campos villangelenses, así también como la fundación misma de esta ciudad. Acá había una tolva donde recibía la serrina agotada y mandaba las calderas arriba para combustible. Eso era todo caldera, ¿eh? ¿A donde acá estaba la caldera? Sí, acá estaban las calderas. 1, 2, 3, 4. 12 calderas. ¿Cómo se llamaba la caldera? Karen. La caldera Karen. Que la trajeron el año 1965, creo que era. ¿Qué función cumplía? Y eso decían de que iba a dominar toda la sardinera. El vapor de ahí nomás iba a producir para la sala de máquina y iba a producir todo, iban a eliminar las calderas que tenían. Porque tuvieron que no resultó. Que salió fuera de uso. La Karen, la famosa Karen. Cuando cayó la Karen fue un golpe bastante importante. Inclusive. Claro, tengo filmado e inclusive que no la tengo en el video, puse la filmadora para ver si vibraba al caer la caldera, pero no se movió para nada. Yo tenía mucho miedo, porque fue un golpe bastante... Porque era bastante grande la chimenea. Sí, habrá sido como 40 o 50 toneladas el peso total. Sí, no era una caldera muy... ¿Y ahí la movió un poco a la chimenea? No se movió, no. De estos tubos que se ven acá, y hacía marchar los motores. ¿Qué motor son estos?
Y este es la Chevry. A ver el año que es. Año 1889. Ayer. ¿Hace años? Hizo algo. ¿Cuántos HP más o menos tenía esta fábrica? Claro, los motores, todo el mundo. Una hora ya. Y tiraban con 12 atmósferas de vapor, tiraban esto. Y ese era el eje principal, ¿viste? Ahí llevaba, daba vuelta a ese volante con un cordel. No, los generadores estaban acá. Ahí estaban los generadores. Ahí arriba esa base, ahí estaba. Pero esos estaban parados nomás. Por ejemplo, 2 meses, 3 meses, una vez paró, enganchaban los generadores. Y ahí un eje, el eje, la continuación del eje que va a la solinera. Eso es lo que vimos todas las bases ya. Ah, que están del otro lado. Claro, que están del otro lado. Doble T que había un guinche acá en el medio. Cuando armaron esto quedó el guinche. ¿Viste? Un guinche para muchas toneladas. ¿No es cierto? Tenía 14 metros con 30 de largo. Y la Condilla no quería que la corten. Entonces rompimos la pared para entrar el guinche de Beppel, para cargarlo. Para cargar el guinche. ¿Era suave cuando marchaban las máquinas? Sí, suave. ¿Sentían ruido? Hacía un ruidito raro, ¿viste? Pero no lo puedo imitar, pero ese boom, 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 hacía. Quedaba el vacío para la fábrica, ¿no es cierto? Estos se llaman bomba Borriston. Se llaman esas dos bombas. Cada turno, claro, había un jefe que como es que controlaba. ¿Y esta máquina qué es? Y esta máquina también es la misma, porque cuando siempre había 2 de reserva. Trabajaban aquellas 2, por ejemplo, ¿no es cierto? La Chevry y la otra, la que sigue. Y estas estaban paradas. Cuando había que reparar algo, cualquier cosa, o ponerle empaquetadura, una cosa, marchaban estas 2 hasta que se repararon aquella. Así es. Había siempre reserva. Hacía por medio de vapor. Es una campanita, viste, que chileaba que se sentía de tan lejos. Hasta el 42 se sentía el pito. Y que está a 20 kilómetros. ¿Y qué pasó con el pito? Y llevaron, no sé quién llevó. Daron en el depósito, pusieron acá donde era el taller grande, ¿viste? De este lado. De este lado, a la izquierda, vamos a decir. Grietas en
en cosas así, por ejemplo, que son del año 1940, una libreta que está diciendo cuántas personas más o menos están trabajando en el lugar. Unas fotos en que, por ejemplo, esta foto es del año 1955, de la estancia La Suiza, donde es una foto de una jubilación, ¿no? Porque la estancia La Suiza pertenecía a La Chaqueña, Sociedad Anónima, y fue la que primero estuvo. Primero estuvo la estancia La Suiza y luego La Chaqueña. Recién La Chaqueña es de 1917. Entonces, lo que he podido recopilar son estas cosas y después una foto muy particular donde parte de mi familia, mi suegro especialmente, mi suegro se llamaba Billy Schreiber, Billy le decían todos, el nombre de él traducido es Guillermo. Mi suegro era jefe de máquinas, diríamos, de La Chaqueña. Durante toda su vida trabajó ahí. Principalmente era uno de los jefes, pero que, como aquí lo muestra, está en esta otra, en la pequeña foto, es un tambor de una serrinera del año 1941, Él era en ese momento era jefe de taller. Y el señor que está al lado, mi suegro es el de la izquierda, el señor de la derecha era el señor José Mauro y era el encargado de la electricidad de la fábrica. Porque la fábrica, para poder trabajar, tenía que también generar su propia electricidad en ciertos aspectos, o si algo se descomponía, lo tenía que hacer. Decir, bueno, por ejemplo, estaba una persona que hacía de gerente, y luego estaban todas las personas que trabajaban, que podían ser, por ejemplo, personas que trabajaban en las calderas, en la sala de máquinas, en los difusores, en la cocción del tanino, los bolseros. Después estaban las personas que eran maquinistas de locomotoras para la parte de los lotes, de donde se traía la madera, y también estaban los otros maquinistas, los maquinistas que trabajaban dentro de La Chaqueña o en el lugar. Y si podemos seguir hablando de personas que también manejaban los camiones, que iban a los obrajes, que eran jefes de turno, porque eran siempre 3 turnos rotativos de 8 horas. La Chaqueña no paraba nunca, entre 1940 y 1950, no paraba. Fue su época de esplendor. Entonces, 100 hombres aproximadamente estaban dentro del trabajo de La Chaqueña en sí, tanto en la parte administrativa como de trabajo, que podemos seguir diciendo después en una forma diferente. Por ejemplo, hasta tenían mecánicos que arreglaran los camiones con que se debía traer los rollizos, que eran muy importantes. ¿Cómo era la producción? La producción en ese momento era en la época de esplendor, que estamos hablando en la década del 50, era de 50 a 53 toneladas diarias de tanino soluble en agua caliente. Esa era la producción, pero para producir eso se ocupaban 150 toneladas de quebracho colorado. En el proceso que se hacía de la madera hasta convertirse en el tanino, se perdía un 70%, casi un 70%. Entonces, lo que quedaba en el rendimiento era un 33% de la producción. Fue mucho antes del incendio que se produjo en La Chaqueña después de los años 60, y aquí creo que La Chaqueña estaba en su esplendor.
Y lo que quería decir también es otra cosa, que en la época esta, entre el 40 y el 50, en la Chaqueña trabajaban aproximadamente, junto con los encargados y supervisores de los obrajes, trabajaban aproximadamente 300 personas, 100 dentro de la planta de la Chaqueña propiamente dicha y 200 personas fuera de la Chaqueña. El hachero trabajaba como podía y hasta que podía, porque el trabajo era muy difícil y muy penoso. La parte social era algo muy importante, porque si nosotros queríamos saber la hora y el reloj no andaba muy bien, sabíamos realmente que a las 11:30 en punto sonaba el pito de la fábrica, como decíamos nosotros, y eran las 11:30 y era la hora de prepararse para almorzar y también de ir a la escuela. Ese iba a fuerza de vapor también. Si no teníamos vapor no marchaba el pito. Y de acuerdo a los turnos, ¿viste? Porque son 3 turnos. Empezaba de 4 a 12, de 12 a 20 y de 20 a 4. Claro, la llamada era media hora antes. Media hora antes, hasta que le llamaba a la gente, ¿viste? Media hora antes y ya a las menos 10, cuando tenía que a las menos 10 tocaba el otro y el último, una sola pitada, el último pito. ¿Estaba fabricado ahí en la fábrica? Sí. Y acá le tiraban así un cable donde abría el vapor, ¿viste? Los maquinistas. Eran encargados los maquinistas de tocar las llamadas. El pito estaba afuera, enseguida afuera de la puerta del taller, de la sala de máquinas. Un simple pito fabricado, no era ni comprado ni nada, era de un pequeño caño, tubo así. Pero tenía una potencia bárbara, más presión había, más fuerte tocaba. Afuera del techo, ya sabes. Sí. Y perdido cuando anunciaba el alba la mañana y la sirena que cortaba el aire y un mambo de acerrín en la garganta del Pedro H. de la Juana humilde sobreviviendo tierras forestales y un lento asomo de alegría tañera donde duerme la historia.
conocí a Villa Ángela cuando la empresa se fusionó, Martín Gelepetri se fusionó con la Chaqueña para formar la empresa actual Indunor, Sociedad Anónima. A raíz de algunos problemas que se produjeron en Villa Ángela, problemas administrativos, la empresa me envió a mí como algo así como interventor, de manera de poner en claro y poner en marcha la fábrica nuevamente después de este acontecimiento que fue bastante penoso para la empresa. Esto fue a mediados de 1971. Yo solicité que se me radicara definitivamente en Villa Ángela, y eso fue entonces a mediados de 1980. Ahí me trabajé con mi señora y estuve entonces hasta 1984, hasta abril de 1984. La fábrica se había cerrado, ya se había iniciado el desmantelamiento a mediados de 1993, y la empresa me siguió en el cargo que tenía, y aparte me designaron administrador de las dos fábricas, es decir, la fábrica de La Escondida y la fábrica de Villa Ángela. Cuando ya se produjo el cierre total de Villa Ángela, que se inició el desmantelamiento, muchos elementos fueron trasladados a la fábrica de La Escondida, otros quedaron ahí en estado de abandono. Estuve en Villa Ángela hasta marzo de 1984, fecha en que ya vine a radicarme acá en Córdoba. Aparte de los galpones, techos que habían sido renovados años anteriores, eso fue trasladado a La Escondida. En lo que respecta a maquinaria, no, prácticamente ninguna maquinaria se ha trasladado a La Escondida por ser máquinas antiquísimas. El motor principal era del año 1875. Ese motor fue el primer motor a vapor instalado en la Argentina en un ingenio de Tucumán, así que tenía una especie de historia industrial bastante importante, ¿no? Con todas esas maquinarias carecían de valor porque el rendimiento técnico era muy bajo, fueron abandonadas, porque recuperar esas máquinas no tenía objeto, por un lado, y por otro, si se vendía como chatarra, el precio de venta era muy inferior a lo que costaba el desmantelamiento. De ahí entonces que la empresa decidió que todo quede ahí abandonado para que tuviera otro destino, ¿no? Uno de los motores, el más importante, del año 1975, la empresa lo donó a la Universidad Técnica de San Juan. Cuando vinieron los técnicos, los funcionarios de la universidad a ver el motor, decidieron no aceptar la donación porque primero era un motor gigantesco, segundo que el montaje iba a costar muchísimo dinero, el montaje y el traslado iba a costar mucho dinero, y en tercer lugar porque una máquina antigua que para enseñanza ya no tenía valor porque ha avanzado tanto la energía térmica que no se justificaba un gasto así, ¿no? De manera que ahí quedó abandonado como está hasta ahora, creo. Gitanos, precisamente, bueno, digamos que eran gitanos, eran griegos. Eso la desmantelaron por el metal nada más, no como maquinaria, sino por el metal, porque después todo lo que ellos recuperaron ahí pasa a fundición, así que no tenía otra aplicación industrial. Fueron las calderas nada más. Después todos los otros aparatos que eran de cobre, esos se vendieron, sí, eso de un relativo valor porque el cobre lo justificaba. Eso también fue vendido a los chatarreros prácticamente, como se los llamaba, ¿no? De manera que para La Escondida ninguna parte de maquinaria fue trasladada a La Escondida. No se justificaba porque La Escondida ya había avanzado técnicamente al día, es decir, había suprimido o sustituido los motores a vapor alternativos por turbinas, es una cosa más moderna, y no se justificaba el traslado de ninguna de las maquinarias de Villa Ángela. De la fábrica, siempre he filmado, inclusive ahora
he estado después del cierre para firmar los restos, el cadáver de lo que quedó de la fábrica, con mucho dolor. Estuve haciendo las filmaciones porque ahí yo pasé muy buena parte de mi vida. En Miguel Ángel estuve prácticamente 8 años. 75. Ese motor fue el primer motor a vapor que entró en el país en un ingenio de Tucumán. Perfectamente, que es justamente una de las ventajas de los motores a vapor. Motor a vapor no tiene las delicadezas de los motores explosión o de los motores eléctricos. Claro. Mientras haya vapor funciona, atados con alambre, como sea, pero funciona. El vapor era centenaria prácticamente, ¿no? Son maquinarias fáciles de reparar, rústicas, no, de consumo más o menos moderado. El vapor cuesta muy poco. Aquella tengo filmada una de las... había 3 locomotoras de Torcha Angosta. Una de ellas, que la habíamos preparado para tenerla para exposición, la hemos facilitado a la gente de Cespeña, que iban a hacer una especie de exhibición de agricultura, y pidieron la locomotora, que la vinieron, la cargaron en un vehículo especial, un chasis largo, y la llevaron desde Avillán a Cespeña. ¿Quedó ahí? Sí, no, después la devolvieron, sí. ¿Es la misma que está en el Museo de Villa Ángel hoy en día o es otra? Puede ser porque yo después que me retiré, que fue en el año 84, estuvieron en contacto con la Casa Central de Buenos Aires, les dieron algunas locales, algunas cosas, y pienso que es la locomotora esa. No, esas quedaron ahí. Quedaron como chatarra. Yo confieso que esos últimos años fueron lo mejor de mi vida, no solo en mi vida técnica, en mi vida, digamos, social, sino en mi vida particular, matrimonial. No sé, hubo una transformación, no sé si el ambiente, la gente, transforma a la gente. Sí, la gente, o sea, el asunto que hemos mejorado un 100% el matrimonio. No quiere decir que antes era mal matrimonio, ahora no, pero hemos tenido momentos muy felices. Eso es muy importante. Y lo importante era que la fábrica, mi casa estaba dentro de la fábrica. En la década del 60, la fábrica de los Gruneisen y Martin, la Chaqueña Sociedad Anónima, se fusionó con La Escondida, formando Indunor Sociedad Anónima. Y así quedaba en el recuerdo el pasaje de varios directivos de la empresa, como don Carlos Gruneisen, fundador y presidente hasta 1949, el señor Julio Martin, fundador y vicepresidente hasta 1934, el doctor Ricardo Gruneisen, vicepresidente desde 1941 y presidente desde el 49. El señor Ernesto Daumas, director desde 1934 y vicepresidente desde el 41. El señor Carlos A. Gruneisen, director desde el 52. Doctor Luis Aguirre, desde el 52. Y el señor Marcelo Martín, director desde 1955. Además, por la fábrica pasaron varios gerentes, como Andrés Zuccarelli, Juan Moreira, Ricardo Filioli, entre otros, último gerente de la fábrica. En la década del 70, la fábrica tambaleó con un cierre, hasta que en 1983, en manos de Indunor, Sociedad Anónima, cerró la fábrica de extracto La Chaqueña. Durante los últimos años de los 80, las partes de estas fueron vendidas como chatarra y otro, por su valor económico, fueron abandonadas, salvo techo y algunas columnas que fueron trasladados hacia La Verde y La Escondida. Durante los 90 pasó a mano de Norinder, Sociedad Anónima, y siendo víctima de numerosos robos por bandoleros. Durante 1999 se firmó un decreto declarándolo Patrimonio Histórico del Chaco
y surgieron numerosos proyectos de recuperación de la ex fábrica. Sin nada en concreto, esta se está esfumando por su antigüedad, como en los recuerdos de las personas que nunca la vieron funcionar. De esperanza y amor, símbolos de aquel tiempo, de esperanza y amor. presento una historia real que sucedió hace años aquí en el Chacocha. Tiene mucho que ver un pueblo, su pasado y la estancia, la Suiza, que el tiempo ha borrado. En 1909 los socios Carlos y Julio trajeron junto a su hacienda punta de riel y madera. Señores, les presento una historia real que sucedió hace años en el Chacotra. Tiene mucho que ver su pueblo, su pasado y el que está hacia la Suiza que el tiempo no ha borrado. En 1908 los socios Carlos y Julio trajeron junto a la hacienda punta de riel y madera. Surge así la chaqueña que con fe y con tesoro recorrió mil caminos de puente sol a sol, Cachape y Tanino, chimenea y sudor, símbolo de aquel tiempo de esperanza y amor. Un lugar que albergó a familias enteras por una seria razón, se volvió taninera. Zucarelli y Morera y el mismo Rosaibón fueron ellos testigos de los días de esplendor, y el recuerdo se aleja como un tren que pasó con los Walker Mussolini junto al 42.
En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. Che, ¿te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morís por verla, se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera, que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. La viruela, próximo. Porque desde que nací del huevo me entreveré en política siempre, casi sin darme cuenta. Y en ese entrevero me eligen los compañeros un día para que fuera diputado. Y se fue entreverando la cosa y la baraja cada vez más. Visitante ilustre y huésped de honor de la ciudad de Villa Gesell del Chaco, al señor presidente. Septiembre. Y le hablé por teléfono un par de días y dice, bueno, ¿a qué hora hay que ir? Y ahí estuvo. Y nos pusimos a hablar. Y resulta que cuando yo le conté, yo no había salido del Chaco, nunca pensé que iba a ir del Chaco, pero ni a la breña. Y yo ya era artiguista, porque había, el abuelo de Susana me indujo a ser revisionista y empecé a, con la ayuda de Pepe Rosa, me enteré que Herrera, un hombre fundador del Partido Blanco, bueno, o el Chiquito Sarabia fue primero, don Pepe, el Chiquito Sarabia. Bueno, no tengo idea del nombre. Nosotros, un país con Latinoamérica en este mundo, y que esa lo pueda compartir, esa amistad con Luis, más grande, esa figura, el querido presidente. Quiero que se sienta en casa, se sienta así, y seguramente... Hará precisamente nuestro embajador cultural, ciudadano de la ciudad de Villa Ángela, don Luis Landresina, al presidente de la República Oriental de Uruguay, don José Alberto Mujica. Si me permiten, doña Lucía tenía que estar acá, pero le agarró una gripe muy fuerte y ella lamentó más que nadie no poder venir, pero en algún momento la vamos a traer don Pepe. Y si usted la deja, por ahí viene sola. Nosotros, querido presidente de la República Oriental del Uruguay, República Hermana, José Pepe Mujica, para nosotros es un gran honor. Alto. Se
queridos chaqueños, transmitirle el afecto de mi pueblo, de mi gente, de todos los trabajadores del Uruguay. Finalizado el señor Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. He encontrado unas ruinas muy antiguas. En dicha ruina encontré un sótano repleto de antigüedades, como un cohete de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que escapar. Hay gente todavía en la casa. ¿Qué soldado? Pobre padre. Sargento, sin piedad. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Estoy revisando algo en el camino. ¿Necesitas licencia para el tiro? No necesito. Creí ver ciertas imágenes. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y el LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión.
en el lejano gran territorio del Chaco Austral, el gobierno territorial abrió las puertas al inmigrante que convirtió los vírgenes montes en jardines, aunque algunos dicen que a un alto costo. Esta es la historia que vivieron tal vez mis bisabuelos cuando colonizaban el salvaje Chaco. Hola, Elisa. Celia, qué alegría. Qué hermosa que estás, Elisa. Adelante. Muchas gracias. En eso coincido plenamente con mamá. Adelante. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. ¿Qué? ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En definitiva estamos todos juntos. Sí, pero lástima que von Hessen tuvo que retirarse. Pasamos tan lindos momentos y parece que fue ayer y pasó tanto tiempo. Ayer me escribió y me dijo que estaba bien. En su carta me decía. ¡Vamos, carajo! ¡Esa! ¿Y? Juegue. ¡Levante levadura! ¡Levante levadura! Siga buscando, compañero, porque acá no pasa nada, ¿eh? ¿Ligaste algo, compañero, o no ligaste nada? A caballo nomás, che. ¿Por allá cómo anda? Y algo ligué, che. Voy, compita. Venga nomás, compañero, venga nomás. el ojo, compañero. Para el envite no hay nada. No hay nada. Que se la... Venga. No se queda pata para el truco, no van a tener. ¿Qué otro truco? Y no le encuentro los... ¡Quiero hasta su saco! ¡Eso! ¡Tomá! ¡Tomá! Espera un poquito. Mejor nos vemos en el grupo el miércoles. Y vamos a hablar de lo de la excursión de Pedro de la Logia. No, espera, que no puedo hablar. Estoy en un lugar que no puedo hablar. ¿Cómo que no entiendo? ¿Por qué no, Carlos? No. América. Somos hermanos. ¿Qué?
Pobre de Kraus. Fernando y Peralta, posición de defensa. Carrera Mar. ¡Sí, señor! Usted, Monzón, venga conmigo, me acompaña al comando. ¡Sí, señor! Repito. Voy a seguir adelante, luchando por esta patria. Esta historia se remonta a 1908, cuando don Carlos Brunneisen y Julio Martín deciden, con 500 cabezas de ganado, fundar la estancia La Suiza. La cultura, nuestra historia.
disertaron en el acto inaugural el señor ministro de la Producción, Hugo Morán, así como el presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Porro, y el intendente de la ciudad de Villa Ángela, Domingo Pepo. Representantes del CRA, así como también autoridades eclesiásticas. Seguido, se realizó el tradicional desfile de campeones. Luego del almuerzo oficial, se procedió a la entrega de premios a los representantes de las diferentes cabañas presentes. De los villangelenses, depositando acervos de la historia de cada uno de nosotros. De esta manera entonces será el depósito de la urna en el monolito del centenario. Lo que sí, un poquito de calor. La señora Presidenta de la Nación preside este acto en el marco de la visita a la provincia del Chaco. Proceso. Despacio, despacio. Natec, Juan. Natec. Yo
usted cómo se llama? A ver, ¿cómo te llamas? Jonathan. Feliz año, ¿no? Vamos a ir a ver la segunda parte de este mapa musical y cultural, en donde en esta nueva emisión distintas personalidades de allí, de Villa Ángela, nos cuentan su relación con el relato humorístico, con la música, con la poesía. Así que vamos a verlo y después seguimos aquí en vivo en Argentina. Cristina llegó a la pantalla grande de muy chiquito. Un celoso guardián de ese material accedió a abrirlo para nosotros. Mi nombre es Luigi Vicentín, yo soy director de cine y bueno, comencé a trabajar en lo que era recuperación de documentos históricos y principalmente lo que son documentos fílmicos. Justamente tras mío hay gran parte de ese material y dentro de ese material hay imágenes del señor Luis Landricina. Estas imágenes son referentes a la vida de ese Luis Landricina que vivía acá en la ciudad de Villa Ángela y justamente es en un desfile de estos scouts de la comienzo de la década del 60. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario.